Hola, muy buenos días amigos. Mi hermano que está escuchando la palabra de Dios cada vez que la emitimos por medio de este mensaje. Le damos gracias al Dios de la vida, al que está pendiente de ti, de mí. Sabes que cuando tú estás atento a su palabra, cuando estás atento al mensaje de Él está pendiente de ti. Comienza a colocar los ojos en ti, en tu vida, para sustentarte, para levantarte si caes, para pastorearte, para guiarte. ¿Sí? Dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Esta es la voz que te bendice, la palabra de Dios. Y esta palabra nos recuerda que si tenemos al Señor, al Todopoderoso como nuestro pastor, ¿qué dice? ¿Qué dice esta palabra? Nada nos faltará. Él está pendiente de alimentarnos, Él está pendiente de sustentar a sus ovejas. Esta es una comparación que hace el Señor referente al redil, ¿sí? Al redil de las ovejas. No está diciendo resuélvete tú, ve a ver cómo tú haces para que salgas de la situación. Sí es verdad que debemos ser diligentes, pero hay que saber cuál es la voluntad de nuestro Padre, ¿sí? De nuestro pastor, en tu vida y en mi vida, ¿sí? Para cada uno de nosotros hay una enseñanza diferente, ¿sabes? De acuerdo a tu fe, dice el Señor, como creyeres te será hecho. Porque al tener a Jehová como pastor, Él es el que sustentará tu vida. Fíjate en los momentos donde desfalleces. Conforta tu alma, dice esta palabra. Qué bendición, ¿verdad? Que podamos tener un pastor que está pendiente de nuestras vidas, que aún en las tristezas, en las aflicciones, Él va a estar allí contigo, apoyándote, ayudándote, proveyéndote, restaurando todo lo que tengas que restaurar en tu vida. Dios está pendiente de ti. Y el hecho de que conforte nuestra alma, que nos guía, que es un guiador para ti. ¿Qué sería un guiador para ti? Ese guiador no solamente te direcciona, ¿verdad? Sino que te enseña por qué tomar ese camino. Te hace reflexionar acerca de por qué debes tomar el camino que vas a tomar y cuál será el resultado final, a dónde irás a llegar si vas por ese camino, en qué condiciones vas a llegar a ese final. Y por eso es tan importante que tengamos alguien que nos enseña, y ese alguien es Jesús. Amén. Jesús, la palabra viva, la palabra que emitió el Padre a través de Él, que nos orienta, que nos da esa guía, esa dirección. No solamente la dirección, porque alguien cuando te da una dirección te dice, cruza mano izquierda y en la esquina ahí está. Pero hay diferencia en alguien que te guía, porque el que te guía te dice es mejor que te vayas por este lado porque por ese lado es más difícil de andar. Y entonces tenemos alguien que está enseñándonos cada día, que es Jesús, es su palabra a través de este mensaje y de muchos mensajes de la palabra que nos dan. Y tenemos que filtrarnos en los mensajes, ¿verdad? Que esa palabra sea que venga de Él, que esté escrita, porque dice la palabra, ¿sí? La misma palabra dice, escrito está, cuando Jesús se refería a dar una confirmación de su palabra, Él decía, escrito está,
que esté escrita la palabra de Dios en ese manual de vida para que sea confirmada, no de manera de que nosotros podamos hablar y decir cosas que no están fundamentadas en la palabra. Bueno, y eso es algo que es importante, ¿verdad? Pero qué bueno es saber que Dios te provee, que está pendiente de ti. Y es por esta razón que al leer la enseñanza del Maestro, de Jesús, el enviado, el Mesías, que aún en este tiempo en muchas partes esperan, pero es Él el que nos trae la vida porque Él fue el que murió por nosotros. ¿Y cuáles serían las características de un buen pastor? Vamos a ver en Juan 10 que nos habla del buen pastor. Y dice así: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas, ese es. Ese es el pastor de las ovejas. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Quiere decir que una de las características es que ese pastor entra por la puerta, no va a entrar de otra manera, no va a ocultar cosas, no va a manipular cosas para poder entrar a ese redil. Siempre va a entrar por la puerta. ¿Y cuál es la otra característica? Que sus ovejas oyen su voz, ¿sí? Que están pendientes de la voz de su pastor y ese pastor las conoce por su nombre. Vamos a ver la tercera característica. Dice que Él da la vida por sus ovejas. En el verso 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Quiere decir que puede estar en ese lugar, pero no va a estar pendiente de esas ovejas, porque cuando ve el peligro huye, las deja solas, las deja que pase lo que pase, pero con tal y él se salve de esa situación, él sale de ese lugar. En cambio, nuestro pastor, él está pendiente de ti y de mí en cualquier situación. Es más, aún en esa situación difícil, en ese momento donde todo el mundo corre, todo el mundo huye, en ese momento es donde está tu pastor orientándote, guiándote, dándote palabras día a día. Cada vez que tú lees la palabra, cada vez que oyes la palabra de Dios. Y algo muy importante que nos dice en el verso 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Quiere decir que cualquiera puede decir que es el pastor, pero las ovejas conocen quién es el pastor de sus vidas, ¿sí? Quién es el que de verdad las cuida, a quién ellas oyen para seguirle, como cuando un redil. Muy buena parábola nos enseña el Señor para saber quién es el pastor que te guía, el que te da la palabra, el que te instruye y que te confirma, ¿verdad? Una palabra y que te da la dirección para que no vayas a desmayar, para que seas levantado, para que seas restaurado, para que seas sano, porque si hay alguna herida, este pastor, este sí te va a sanar, este sí te va a hacer libre, este sí te va a consolar en los momentos donde necesitas ese consuelo del Señor, porque dice también la palabra que Él nos dará espíritu consolador, que es el Espíritu Santo. Amén. Es más, Él sabe cómo traerte al redil cuando tú estás despistada, cuando la oveja está despistada,
Estamos haciendo la explicación de la parábola que nos dio Jesús, ¿verdad? Por eso es que nos decimos ovejas en este caso, pero el Señor trae de esa manera la enseñanza para que podamos comprender que hay un pastor que nos guía en nuestra vida. Él se preocupa por tu vida, te busca. Si estás lastimado, si perdiste el horizonte, va y te busca donde quiera que estés. Es más, en el día de hoy nos está hablando, nos está diciendo cuál es tu pastor, quién es tu pastor. El pastor, ese buen pastor, es el que busca la perdida. Dice así en Ezequiel 34, yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia, dice el Señor en Ezequiel 34. Vamos a repasar este capítulo que nos habla lo que es en realidad la responsabilidad que tiene un pastor en sus manos, porque hoy en día muchos se llaman pastor, pero vamos a escuchar qué responsabilidad se le entrega en las manos a un pastor. Dice así, hay de los pastores que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores a sus rebaños. Lo hace en forma de pregunta. Dice, coméis la grosura y os vestís de la lana y la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Esto nos habla de la responsabilidad grande que representa ser un pastor, ¿sí? Bueno, y puedes desglosar este capítulo, leerlo con detenimiento, ¿sí? No solamente Ezequiel 34, en Juan 10, para que tengas una luz de lo que representa el ser pastor y alguien que te está hablando la palabra pura como esté en el manual de instrucción que muchos dicen, ¿verdad? O la Biblia, como tú le quieras decir, la Biblia, manual de vida. Ese es el manual de vida de cada uno de nosotros. Y que sirva de reflexión para todos, ¿sí? Que es una responsabilidad grande de ser pastor. Bueno, mis amigos, el buen pastor es el que nos da la palabra acertada a tiempo. Dice que nos da delicados pastos y nos hará descansar. Junto a aguas de reposo nos pastoreará. Quiere decir que pase lo que pase, haya controversia, se forme la Troya, como dicen, pero si tú estás confiado en el Señor, si estás presto a su palabra, si estás alimentado con esta palabra de Dios, el Señor te pastoreará, el Señor te guiará y te dará ese descanso que tanto necesitamos en estas aguas turbias que se viven en el tiempo de hoy. Bueno, amigos, que tengan un feliz día, que esta enseñanza nos quede allí y que podamos discernir lo que es un buen pastor, como lo fue Jesús para nuestras vidas. Bendiciones, amados. Feliz día.